Sí, buenos días. Mi nombre es Nelly Montealegre Díaz. Soy fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la Procuraduría General de la República. Y pues bueno, les agradezco mucho que me den esta oportunidad de compartirles un poco de lo que es la trata de personas y cómo este delito tan lamentable y tan lacerante para la humanidad afecta a las niñas y a los niños. La trata de personas utiliza como un grupo vulnerable muy importante a niñas y a niños, justamente por la rentabilidad del propio ser humano. No es como las armas o como las drogas, que en una sola venta se agotan y que tienen que ocupar a alguien para trasladarlos. Tienen que ocupar a alguien que traslade la droga, tienen que ocupar a alguien que traslade las armas. No, estas víctimas se trasladan solas y es menos riesgo de que las puedan perder en el camino, y entonces por eso es muy rentable. Y niñas y niños, cuando estamos hablando de un esquema de explotación laboral o sexual, tienen una especial utilización. Es decir, hay, por ejemplo, en el campo hay ciertos frutos o legumbres, como son los tomates, que el tomate cherry muy pequeño, tomado por manos adultas como las nuestras, podemos lastimarlo o mayugarlo. Y entonces requieren manos pequeñas, con menos fuerzas, que puedan generar un producto útil, un producto de primera calidad. Y es ahí donde se vulneran constantemente a niñas y a niños. En estos espacios donde la pobreza, pues evidentemente es un factor de vulnerabilidad, del cual se aprovecha el tratante para utilizarlos y pagarles una cantidad mínima por el trabajo que ellos realizan. Digo, además de que el trabajo infantil está prohibido en edades de 7, 8 años, que es como lo más, digamos, que utilizan ellos para ser explotados. Y en la explotación sexual, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? El costo de una niña, de un niño, de un adolescente, se incrementa considerablemente. ¿Por qué? Pues porque justamente en aquellos casos que son vírgenes, en aquellos casos donde hay personas que les gusta imponer su poder en la relación sexual, y cuando lo hacen con niños, pues para ellos es ampliamente satisfactorio. Y entonces la rentabilidad de ellos es muy alta la que puede existir en este caso de niñas y niños. Y esos son dos ejemplos que pueden suceder en la trata de personas. Pero vamos a hablar de que hay 11 tipos de trata de personas, 11 finalidades de la explotación. Una de ellas ya hablamos, la explotación sexual, la explotación laboral. También tenemos el tráfico de órganos o tejidos, que también se ha hablado mucho de esta extracción de órganos o tejidos, obviamente ilegal, pero pues ¿qué órgano tan más puro puedes encontrar que el de un niño o una niña? Ya los adultos, ya nuestros órganos están desgastados o afectados por alguna circunstancia, y en niñas y niños tienen otro esquema, sus órganos mucho más saludables. Y además tenemos el tema de adopciones ilegales. Ese es un tema verdaderamente lamentable, porque tal vez detrás de esta adopción ilegal puede existir que la finalidad de la adopción sea explotar al niño en otro lugar del mundo, en otro lugar del país. Y si estamos hablando de una adopción ilegal, también probablemente el origen de esa adopción sea haberle sustraído, haberle secuestrado al hijo a otros padres. Y entonces estos esquemas también suceden con cierta frecuencia. No en balde, últimamente se han realizado ciertos operativos donde de pronto no se sabe cuál es el origen de los niños y tampoco se sabe cuál es el destino. Principalmente en casas hogar, en lugares de resguardo de niños, en refugios, en albergues, donde no hay un control de cuántos niños ingresan y cuántos niños egresan y a dónde egresan y con quién egresan. Entonces este es un mecanismo muy interesante, porque creemos que si una persona quiere tener a un hijo, pues sabe dónde acudir. Hay mecanismos legales para hacerlo. Sí son tal vez tardados, pero bueno, evidentemente tienen que agotarse por un mecanismo legal. Y utilizan las adopciones ilegales tal vez quienes no quieren sujetarse a un proceso legal porque no reúnen los requisitos, o porque en realidad ellos no quieren adoptar a un niño, sino quieren explotar a un niño, y entonces se valen de estos mecanismos para hacerse llegar de niñas y niños. Este es un tema también muy interesante. La condición de siervo de servidumbre, esto también es muy importante. Estos lugares donde principalmente son en las áreas rurales, donde contratan a la mamá, a la niña y al niño para hacer las labores de, no tan solo del hogar, de las caballerizas, del campo, y son niñas y niños que son explotados y que nunca terminan de pagar las deudas. Es decir, les pagan supuestamente por hacer estos trabajos, pero además tienen que pagar la renta y tienen que pagar los alimentos. Entonces, al final del día, lo que acaba ganando la mamá y los dos niños no alcanza o no es suficiente para poder pagar la deuda, y pagan una deuda eterna. Y después se van incrementando esas cargas hacia tener relaciones sexuales con el patrón o con alguien del nivel del patrón. Y entonces eso también se va incrementando en las comunidades rurales principalmente. Otra modalidad de la trata son los matrimonios forzados o serviles. Estos matrimonios, ¿no?, que todavía se habla mucho en México,
En ciertas comunidades donde el uso y costumbre es que la hija está comprometida para casarse con alguien o alguien que la ve y le gusta, va y paga por ella con algún producto, con una vaca, con una caja de cervezas, con un dinero, con un carro. Y entonces la jovencita es entregada a esta persona sin haberse enamorado de ella, sin haberse siquiera conocerla o estar de acuerdo, ¿no? Ella tiene que establecer un matrimonio con esta persona. Y estos son los casos que se investigan en la trata de personas. También existe la explotación sexual para pornografía infantil, que ese es un grave delito muy lamentable. En este delito, bueno, pues utilizan niñas, utilizan niños para ser explotados en el esquema de explotación, que es lo que nos preocupa mucho y que seguramente psicólogas y psicólogos de aquí podrían ayudar para poder entender este fenómeno, es que cuando vemos las imágenes de pornografía infantil, lamentablemente nos damos cuenta que estas niñas y estos niños no están cautivos. No es la niña o el niño que lo vas a encontrar con una serie de 4 o 5 niños que probablemente hayan sido sustraídos y les ves las caritas tristes y les ves la carita de sufrimiento. Encuentras indicadores muy cercanos a él. Encuentras al niño con la cuna, la foto de la cuna, donde se alcanza a apreciar el termo del biberón, la leche, juguetes. E inmediatamente tú te das cuenta que este niño o esta niña no está en ese lugar para ser explotada, sino está en ese lugar, está en su domicilio, está en su hogar, está en su seno familiar. Y yo siempre pregunto, ¿quién puede acceder a la habitación de un niño? Si no es mamá, papá, los hermanos. Es muy cercano el agresor, cada vez es más cercano el agresor y es cada vez lo que más hemos identificado. Estos agresores tan cercanos, a veces vemos las fotos en el patio de la casa, en el jardín, hasta ropa tendida. Obviamente ese niño no está en un lugar secuestrado, ¿no? Está con su familia, está en su casa. Entonces ese fenómeno se está incrementando con una... Bueno, no creo que se esté incrementando, más bien están encontrando mucho más posibilidad, mucho más campo fértil. Si estas personas tienen una enfermedad de pedofilia, no pueden acudir a ir de persona en persona, oye, tú también eres pedófilo, tú también ¿quién tienes de material? No. En la red teclean y pueden encontrar un arsenal de información muy importante, comunidades pedófilas, chats pedófilos, blogs pedófilos, y entonces esto está plagando de una manera impresionante. Recientemente la Fiscalía abrió, hace 2 años, abrimos una área de delitos electrónicos, llevamos 34 pedófilos ya en prisión y nos damos cuenta que es el maestro, que es el hermano, que es el primo, que es el tío, y entonces esto se vuelve muy, muy lamentable. ¿Cuántas oportunidades tiene este agresor sobre la víctima? Tiene infinidad de oportunidades. Y las imágenes que ellos producen las transmiten a otras partes del mundo. También es importante compartir. En México difícilmente encontramos imágenes o muchas imágenes de niños mexicanos o de niños latinos. Casi encontramos de niños anglosajones. Seguramente el material que se produce en México se manda más bien a esos países de Europa por las afinidades que tienen. Les gustan aquí las güeritas, de ojos claros, las víctimas con esas características anglosajonas y probablemente de aquel lado esté el material que México produce. Entonces estamos haciendo un gran trabajo, eso también es trata de personas y estamos combatiendo desde todas estas aristas el delito, pero yo creo que uno de los grandes retos todavía sigue siendo la atención que se le pueda dar a estas víctimas. Si hablamos de una víctima de explotación sexual, de una víctima de explotación laboral, de una víctima de un matrimonio forzado, o de una víctima de una adopción ilegal, o de un matrimonio, de una extracción de órganos, tienen un proceso de atención. Pero las víctimas de trata de personas de pornografía infantil, yo creo que tienen que tener una especial atención. O sea, imagínense una víctima de estas características que es explotada, su imagen está en la red, su video de su violación, de su abuso sexual está en la red. Cuando tenga 10 años, 11 años, 15 años, 20 años, alguien va a encontrar esa imagen donde ella participa en esa explotación. ¿Cuál será el tratamiento que tiene que tener una víctima de estas características que ha sido constantemente vulnerada y que en cualquier momento en la red es una víctima latente? Porque los pedófilos se intercambian constantemente imágenes y además con esto las van a estar vulnerando sin que ellas se enteren. Al rato cuando vayan a la secundaria y alguien encuentre el video de su violación, imagínense lo que puede pasar para esta víctima, que a lo mejor ni siquiera sabe lo que había sucedido en ella. Ya hemos tenido casos de esos, donde son tan pequeñas ellas que no se acuerdan, hasta que de pronto ya más grandes ven sus videos, ¿no? Esto es muy lamentable, yo creo que es un esquema que hay que ver qué posibilidad de tratamiento existe para ellas. Sigue siendo un reto, yo creo que de la victimología a este tipo de víctimas, y esperamos que aquí también puedan encontrar alternativas para ayudarlas, porque hoy día no existe este mecanismo de atención para ellas. Son las terapias psicológicas tradicionales,
pero cómo fortaleces a una víctima que de por vida puede llegar a ser vulnerada en cualquier etapa de ella. Entonces esto creo que es muy, muy importante. Pues por mi parte es todo, quedamos a sus órdenes en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres. En caso que tengan este tipo de dudas y que podamos apoyar en la investigación, por supuesto estamos a sus órdenes. Muchas gracias.